Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más aquí en Informa Radio, una hora con la historia, una semana más con don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues aquí estamos otra vez. Bueno, antes de meternos en materia, como todos los episodios, todas las semanas, creo que tenemos que hacer referencia a esas reflexiones que don Pío Moa hace en su blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Bueno, el asunto político, la corrupción, parece que está acercando al Partido Socialista. No sé cómo lo ve usted. Bueno, desde luego hay que recordar que cuando la corrupción y el GAL cercaban al PSOE de Felipe González, de repente se volvió ferozmente antifranquista. Siempre lo había sido, claro, pero entonces aprovechó las condiciones que había pseudo-historiográficas, etcétera, que se había montado debido a que la derecha no hizo nada en contra y bueno, se volvió antifranquista feroz a pesar de que no había luchado contra el franquismo. Pero eso le dio bastante resultado. Y ahora, pues están en una situación muy parecida, pero todavía más importante, ¿no? O sea, porque las denuncias de Aldama, yo creo que son el hecho político más relevante en España desde que el PP se sumó al discurso del PSOE en 2002, con Aznar, recuérdese. ¿Por qué? Pues porque estas denuncias pueden ser decisivas para derribar al gobierno, a un gobierno que ha destruido el régimen del 78 y que intenta una vía bolivariana, de una manera clarísima, atacando la libertad de expresión, atacando a los jueces, trata de culminar todo un proceso que ya inició el PSOE con Felipe González, cuando la muerte de Montesquieu, como le llamaban, ¿no? Cuando la supeditación del Poder Judicial a los partidos, ¿no? En fin, es necesario que efectivamente estas denuncias acaben con esta gente, con este gobierno, ¿no? Para evitar males mayores. La condición para lograrlo, pues es doble. Primero, que haya algunos jueces honrados y resueltos a imponer la ley, y en segundo lugar la política de Vox. Digo que estos jueces pueden evitar, como digo, que haya males mayores, simplemente llevando a este gobierno a donde tiene que estar, que es en la cárcel, porque ha infringido todas las normas legales, democráticas y todos los intereses de España, ¿no? Así que esto puede resolver la cuestión antes de que las cosas empeoren, claro, porque de una manera u otra empeorarían. Luego, hay que ver también como el descaro y la tosquedad con que mienten el gobierno y con que disimula el PP, pues prueban que consideran idiotas a los españoles. Y la verdad es que una parte muy considerable de los españoles está idiotizada, ¿no? Son décadas de falsedad histórico-política y son muchas décadas ya. Y no me extrañaría, por ejemplo, que en Valencia estos partidos siguieran cosechando votos en la misma Valencia. No me extrañaría demasiado. Luego, estamos en una situación, de una enorme complejidad, pero que debe tener una salida, ¿no? O sea, porque el régimen del 78 quedó destruido por la amnistía al golpismo, y desde entonces, pues claro, hay una situación anómala en que no se sabe por dónde va a ir, pero se ve bien por dónde va el gobierno e indirectamente por dónde va el PP también. Una marcha hacia un régimen al estilo bolivariano, lo estamos viendo. Y esto es precisamente lo que hay que impedir que ocurra, ¿no? Justo. Para que no ocurra, es necesario que haya una política de fondo y no simplemente denuncias ocasionales, por muy
fuertes que sean, ¿no?, sobre estos escándalos y tal. Y claro, estas denuncias, en particular las de Aldama, pero no solo ellas, claro, pues están llevando al PSOE a una posición insostenible. Los jefes del PSOE pueden acabar en prisión y por eso mismo están replicando con la radicalización de sus proyectos y demagogias, un poco como hizo Felipe González y Sí, Guerra eso es. cuando estaban al borde de perder las elecciones, ¿no? Bueno, el propio Felipe González se salvó de la cárcel por muy poco, seguramente porque sabía demasiado, sabía muchas Sí, cosas sí. del rey, entre otras cosas, ¿no? Y por otra parte, ahora mismo, pues el doctor Saunas, pues sabe muy bien que puede ir a la cárcel y está dispuesto a todo con tal de impedirlo, ¿eh? Como ha dicho Abascal, todavía no hemos visto lo peor de este hombre, que también debe ser lo peor para él. Digamos que la corrupción es el menor de los delitos que cometió el actual gobierno, pero puede hacer que el gobierno caiga, como cayó Al Capone, por el delito menor de no pagar impuestos, ¿no? Así que nos hallamos ante un cambio de régimen y ya no puede volverse a la Constitución del 78, que fue sistemática vulnerada desde apenas se promulgó, ya empezó a ser vulnerada, ¿no? Y ese cambio, bueno, recuérdese, la Constitución proclama, o sea, recoge en gran medida la herencia del franquismo, proclama, por ejemplo, la unidad nacional, que fue salvada por el franquismo, pero a continuación ya empiezan a hacerse concesiones a los separatismos que a la larga iban a disgregar España, lógicamente, ¿no? En aquellos momentos los separatismos eran muy débiles, ni siquiera se proclamaban separatistas, sino más bien autonomistas, decían que se iban a contentar con eso, pero no se han contentado. De hecho, han llevado el país a un paso ya de la disgregación, porque en Cataluña, Vascongadas y en algunas otras regiones, pues solo les falta un pequeño paso para la secesión, ¿no?, que lo han intentado en Cataluña con el golpismo y que prácticamente siguen en las mismas, ¿no? Bueno, pues ese cambio necesario puede resultar caótico si no se presenta un proyecto alternativo al del gobierno actual, al bolivarismo, ¿no? Por cierto, Bolívar era un auténtico genocida y yo no comprendo cómo en España se le han hecho estatuas, ¿no? Estatuas y homenajes, y con Franco vivo. Sí, eso es verdaderamente... Sí, En sí. fin. Bueno, pues yo propongo que el proyecto político necesario debe basarse en 3 principios. Unidad nacional, que está en peligro, unidad nacional contra el golpismo y el separatismo. En segundo lugar, democracia contra la oligarquía del PP y el PSOE. Y en tercer lugar, neutralidad contra la gibraltarización de España. Ahora hablaré un poco más de esto, porque alguna gente dice que es eso de la gibraltarización, pues bueno. Así que hay que recordar que el régimen del 78, en lo que tenía de democrático, empezó a disolverse con el ataque de Felipe González y Guerra a la independencia judicial, pero fue Aznar quien emprendió una involución a fondo cuando condenó al franquismo, con lo cual condenó de paso la transición, porque la transición vino del franquismo. Después vinieron esta condena de Aznar pues abrió el camino a los siguientes ataques a las libertades, con las leyes totalitarias de Zapatero, de Rajoy, porque Rajoy las mantuvo, incluso las cumplió a fondo, y luego de Sánchez, y han terminado por derrumbar el régimen en estos golpes sucesivos. Sí. Bueno, pues vamos a ver un poco lo de la gibraltarización. Al abrir la verja de Gibraltar, el PSOE y el PP no solo convirtieron la invasión inglesa en un emporio de negocios opacos y contrabando, sino que iniciaron un proceso de pérdida de independencia del país. Esto lo llamó un proceso de gibraltarización de toda España, que ha dado lugar a una auténtica colonización cultural por el inglés, que ha dado lugar a tener un ejército cipayo, ¿no?,
encargado de operaciones por interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, y a una satelización de España, en definitiva. Y esto es, Gibraltar se ha convertido prácticamente, digamos, es un hecho que se ha hecho ya, se da por asentado, ¿no? El espíritu servil hacia lo representado en Gibraltar, pues ha ido instalando con tal fuerza en la mente colectiva, desde la apertura de la verja del Peñón, pues que millones de españoletes, porque a mí me parece que son españoles, no sé, en fin, pues ven con naturalidad la colonización cultural y la colonización política, la satelización política de España, ¿no? Y esos son los mismos que votan al PP-PSOE, o sea que son muchos, aunque es cierto que las opiniones cambian, pero es necesario una política muy consistente para cambiarlos, ¿no? Porque España, y esto es importante para comprender la situación, España y su cultura sufren un triple asedio. Por una parte de los separatistas para disgregarla, de la Unión Europea para disolverla en un magma LGTBI, climato histérica, de leyes de odio, etcétera, en un magma totalitario, ¿no? Y de Marruecos para invadirla. O sea, Marruecos amenaza directamente a España con invadir Ceuta y Melilla, por lo pronto, porque sus ambiciones van más allá, nunca han olvidado al Andalus. Y, en fin, esta triple, y por otra parte la invasión de ilegales de las dos, ¿no? O sea, cuando una inmigración es excesiva, indudablemente, aunque sea legal, pone en peligro la convivencia interna, crea tensiones sociales muy fuertes, ¿no? Pero es que además tenemos masa de ilegales que, al ser ilegales, son también delincuentes ya automáticamente, ¿no? Y que están protegidos por los gobiernos del PP y del PSOE. Claro, un efecto de esto, pues hay que ver lo indignado que está el españolete medio con la invasión de Ucrania y lo poco que le preocupa la invasión de Gibraltar por la OTAN. Es verdad. La presencia de bases useñas que nos hacen blanco, incluso de misiles nucleares, en una eventual guerra de este tipo, que ojalá no ocurra y no es muy probable, pero no hay que descartarlo, ¿no? Y lo poco que le preocupan las amenazas de Marruecos, que casualmente Marruecos está protegida por la OTAN. Ahora mismo está habiendo unas maniobras conjuntas inglesas y marroquíes. Esto no es nada casual. Nada. Luego, con eso podemos pasar un poco al aspecto de la guerra de Ucrania, el peligro de guerra. Yo creo que esta escalada bélica que está provocando Biden y la Unión Europea, porque los dos están muy alarmados de que Trump dice que va a acabar la guerra y la única manera de que acabe la guerra es que Ucrania se quede sin las zonas de cultura rusa. ¿Por qué? Porque las ha atacado, ha pretendido erradicar su cultura, las ha atacado militarmente. Entonces, aunque Rusia al principio no la reivindicaba, al final pues dice, pues no, la única solución es que se unan a Rusia. Guste o no, esta es la realidad, ¿no? Pero yo creo que esta escalada bélica no trata de provocar una guerra más general, no lo intenta, sino que trata de reforzar la posición de Zelensky ante unas negociaciones que ya son inevitables, aunque Zelensky las había rechazado, ¿no? Y de esta manera, pues si los rusos tienen grandes dificultades o pérdidas, pues claro, tendrán que ceder mucho más en unas negociaciones, ¿no? A fin de que la victoria rusa, que es difícil de impedir, casi imposible de impedir ya, pues que pueda disfrazarse de tal manera que no quede la OTAN como derrotada, lo mismo que pasó en Afganistán, ¿no? Esto es verdad, creo yo que es lo que pretenden, no creo que estén tan locos para pretender una guerra generalizada. Pero el peligro de estas medidas es que crean descontrol. Se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Esto es el gran problema que tenemos ahora, ¿no?
Y evidentemente la política, o sea, obsérvese que en España el PP y el PSOE se declaran amigos y aliados de la potencia que nos invade en Gibraltar, que protege a Marruecos, en fin, y que nos está colonizando culturalmente, a lo que cual contribuyen tanto el PP como el PSOE. Y hablando de la colonización cultural de la que nadie quiere hablar, usted pasea por Madrid, pasea casi por cualquier ciudad y bueno, ve los letreros, los anuncios, un montón de cosas, y dice, bueno, ¿estamos en España o estamos en una sucursal de Gibraltar? Porque es una verdadera invasión cultural. Esto, o sea, invade el espacio público, ¿no? O sea, una cosa es que haya letreros en, yo qué sé, en italiano, en francés, lo que sea, son pocos y no pasa nada, pero esto es una auténtica invasión, igual que la de los ilegales marroquíes y demás, ¿no? Es una auténtica invasión. Y esta, que es lo que vemos claramente en cuanto salimos a pasear por la calle, por la Gran Vía, sin más, que una calle tan emblemática, creo que el 70% de los nombres de establecimientos, anuncios, etcétera, están en inglés. Sí, sí. Entonces, claro, esto, ya digo, es, digamos, la parte más superficial, porque junto con eso se ha promovido una política de sustitución del español por el inglés, o de desplazamiento del español, en casi todos los aspectos culturales, especialmente en la ciencia y la técnica. Y claro, esto a la larga está destruyendo nuestra propia identidad cultural. Claro. Bueno, pues de eso nadie quiere hablar, el PP y el PSOE no hablan, claro está, y demás. Y en relación con esto, yo he hecho notar que podíamos tomar algún ejemplo de Rusia, ¿no? Porque Rusia, a pesar de sus dificultades económicas, pues ha desarrollado una ciencia y una técnica de primer orden en ruso. Claro. Nosotros podíamos desarrollarla en español si nos lo propusiéramos, claro. Y además podíamos hacerlo en conjunto con la hispanosfera, si la queremos llamar así. Sí. Bueno, pues todo eso requiere unas políticas deliberadas y claro, hay que estar en ello o no se está en ello. Y, en fin, hablando de otra, saltando, bueno, antes de saltar a otro tema que quiero tratar también, me ha extrañado mucho que Abascal haya preguntado, o sea, ¿qué tiene que pasar para que el PP haga lo que tiene que hacer? Oiga, eso me asombra. El PP sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que apoyar al PSOE para reasentar el reparto del poder y el dinero con él, reasentar el bipartidismo, y sabe que tiene que hundir a Vox. Claro, uno se pregunta, ¿es que Vox sabe lo que tiene que hacer? Bueno, eso aparte, diremos que el único jefe de partido con talla de estadista en la situación actual, ¿no? Pues es Abascal. Es el único que defiende la unidad de España y la democracia. El único. Porque el PSOE están completamente en contra, ¿no? La vienen socavando tanto la unidad como la democracia desde hace muchos años, ¿no? Creo que a Abascal solo le falta defender la neutralidad, pero creo que todo se andará. Porque cuando decía que podíamos imitar eso de Rusia en cuanto a una política científica y técnica, pues no quiere decir que debamos aliarnos con Rusia. España no puede aliarse con Rusia, por muchas razones. Pero debe ser neutral. Tampoco puede aliarse de manera cipaya pues con la OTAN, sabiendo lo que es la OTAN, sabiendo además que cuando hablamos de Ucrania, no debemos olvidar que Ucrania es una más en la carrera de aventuras bélicas de la OTAN desde principios de siglo. Tenemos a Irak, tenemos a Afganistán, tenemos a Libia, tenemos a Siria, tenemos desde las invasiones directas, como en Irak y Afganistán, pues que resultaron tan costosas y en realidad una derrota política, ¿no? Pues decidieron utilizar
o sea, sufragar a partidos y grupos que subvirtieran, ¿no?, a los gobiernos de esos países, como lo hicieron en Libia, lo hicieron en Siria y, en mi opinión, lo hicieron también exactamente en Ucrania a partir del golpe del Maidán, ¿no?, que fue un golpe contra un gobierno elegido democráticamente dentro de la corrupción que hay en Ucrania y en otros muchos países, ¿no? Pero, en fin, fue así. Lo cual fue visto, claro, por Rusia como un ataque directo a su seguridad. Y en fin, como digo, creo que el tercer punto que puede servir para impedir para impedir que una nueva política, un nuevo régimen, incluso, que es necesario, que no derive en un caos o en una cosa que vuelva a lo de siempre. Sí. Estos tres puntos: unidad nacional, democracia y neutralidad. Y estas cosas son perfectamente posibles si hay un partido que las defienda. Porque, claro, hay gente por ahí, hay diversas personas y pequeños grupos que denuncian y tienen éxito, incluso denuncian además con razón, hechos de corrupción o algunas fechorías del gobierno, pero no tienen detrás una política real. Vox la tiene por lo menos en los dos primeros puntos, y esto de momento es muy importante. Si conseguimos mantener la unidad nacional contra el golpismo y contra todas estas cosas, y conseguimos mantener la democracia contra los ataques a las libertades que estamos viendo, cómo se están instrumentando, ¿no?, pues si conseguimos eso, podemos también abordar lo de la cuestión de la neutralidad. Eso es. Muchos dicen que es imposible. Dicen, ¿por qué es imposible? O que nos aislaría. Oye, Suiza es neutral, Austria es neutral, Suecia ha sido neutral hasta hace poco, Finlandia también, no están aisladas, al contrario, se han beneficiado muchísimo de su neutralidad. Suecia y Finlandia la han abandonado, probablemente han cometido un enorme error histórico, pero bueno, allá ellos, ¿no? En todo caso, es así. Y por otra parte, otros dicen que claro, que eso significaría pues dedicar más medios al ejército. Pues sí, todo tiene su coste. La dignidad y la independencia pues tienen su coste, no son regalados. En cambio, la dependencia suele ser regalada, porque suele ser, o sea, la potencia que corrompe a otro país, pues lo suele corromper con dinero a sus dirigentes, ¿no?, y a gente así. España necesitaría una política, una verdadera doctrina militar propia, en todo, claro, porque la posición de España es una posición geopolítica importantísima. Sí. Y precisamente la neutralidad podría hacer que fuera respetada el país por unos y por otros, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Porque tenemos ya una tradición de neutralidad que es preciso recuperar. O sea, cuando la Unión Soviética era un peligro real, expansionista en Europa, pues, bueno, es lógico que la potencia que verdaderamente podía defender a Europa Occidental, que era USA, pues que tenía bases un poco por toda Europa Occidental, pues era inevitable que España también admitiera unas bases como parte de la defensa. Máxime cuando estratégicamente España y Gran Bretaña eran los países desde los que podría organizarse una contraofensiva en caso de que las unidades acorazadas soviéticas pues avanzasen por toda la parte llana de Europa, ¿no? Era muy difícil impedirle que llegaran hasta el Canal de la Mancha y hasta los Pirineos, pero España por eso tuvo una importancia esencial. España, no fue una cesión gratuita de España. O sea, a cambio de eso España conseguía cierta protección y y conseguía romper en gran parte el aislamiento. O sea, la USA, Inglaterra, la OTAN en general se beneficiaba, aunque España no estaba en la OTAN, Franco no quiso entrar en la OTAN, pero se beneficiaba de eso. Ahora bien, cuando la Unión Soviética se derrumbó,
Oye, la OTAN, que era una organización defensiva, pues debía haber desaparecido, pero al contrario, se convirtió en una organización ofensiva, al servicio de las dos potencias dominantes, o sea, en la propia OTAN. En una, bueno, se convirtió, no hay más que ver, ya digo, la serie, que hay que recordarlo porque se olvida, parece que no ha pasado nada, pero en Irak, Afganistán, Siria, Líbano, también en Serbia, que para nosotros fue una cosa especialmente perjudicial, porque en definitiva estaban disgregando a la antigua Yugoslavia, la estaban liquidando por completo, y claro, España, que tiene peligro también de separatismos, pues no puede apoyar una cosa así, ¿no? Pero la apoyó, ¿no? Es el nivel de la gente que tenemos. Bueno, y por último, estoy en Twitter y también en el blog comentando algo de una novela que publiqué hace años, Sonaron gritos y golpes a la puerta. Muy buena, doy fe yo de ella, ¿eh? Bueno, pues esta novela tuvo unas reseñas muy positivas, muy, en fin, muy favorables, pues de personas como Aquilino Duque, un poeta que murió hace unos años, buen amigo un poeta andaluz muy importante, o de Carlos López Díaz, un ensayista también importante, ¿no? Y he puesto algunas partes de sus reseñas, las voy poniendo a trozos en Twitter, o sea, en X, ¿no? Y recuerdo la de Carlos López, pues decía, por último, no puedo evitar un temor, y es que la saludable incorrección política de esta novela dificulte su difusión. Dice, aunque suene atópico, el carácter a contracorriente de toda la obra de Moa es patente, y eso no le será perdonado. Y bueno, pues creo que nadie ha sido vetado en más medios de masas que yo. Eso es. Lo cual no deja de ser un pequeño orgullo, porque teniendo en cuenta el ínfimo nivel del periodismo español, con muy pocas excepciones, como esta misma, pero teniéndose pues el que le vete esta gente, pues no es como para lamentarlo demasiado. Y bueno, pues con estas pequeñas podemos comenzar, comentarios finales, pues podemos volver a la cuestión de los mitos del franquismo, los mitos más bien del antifranquismo, y cómo se han ido desarrollando las cosas desde entonces, ¿no? Decíamos que Franco, como militar, es uno de los más destacados de Europa en el siglo XX, de Europa y de Occidente, ¿no? De casi cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque, bueno, llevó adelante una guerra muy difícil, partiendo de una situación muy difícil, y la ganó sin perder ninguna batalla. Bueno, perdió la de Teruel, si se quiere, aunque eso lo convirtió inmediatamente en una gran victoria, ¿no? Que pudo ser casi decisiva, ¿no? Pero fuera de eso, no, simplemente fracasó. Fracasar no es ser derrotado, es no haber conseguido lo que querías, pero claro, Franco mantuvo la iniciativa y cambió de estrategia en aquel momento y lo hizo muy bien. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo se desarrolló la guerra civil. Decimos que había habido, en líneas generales, 3 etapas. Una primera hasta la batalla de Madrid, otra hasta la batalla del Ebro, y luego ya la parte final, que vamos a ver un poco cómo fue, ¿no? La primera etapa comenzó para los nacionales con una inferioridad de medios realmente abrumadora. O sea, el dinero, o sea, todas las reservas financieras, el número demográfico, ¿no? La industria, casi toda la industria, la mayor parte de la aviación, casi 3/4 partes de la aviación, y de la marina, y de las fuerzas de orden público, quedaron en manos del Frente Popular. Y en el ejército de tierra quedó dividido más o menos por la mitad. Un poco más entre los oficiales con los nacionales y la mayor parte de los generales con el Frente Popular. Era un ejército que estaba ya muy corrompido, ¿no? Es decir, que prácticamente todos los factores
que en principio determinan el curso de un conflicto bélico, habían caído del lado del Frente Popular. Claro, esto, como decía Prieto, bueno, pero estos tíos se han vuelto locos. ¿A qué aspiran? Por mucho valor que derrochen, van a ser derrotados, ¿no? Ya lo dijo Napoleón, la guerra se ganan con dinero, dinero y más dinero, y quien tenía el dinero eran ellos. Tenía el dinero, la industria, la mayor parte de los medios militares, etcétera, ¿no? Cometieron un error al disolver al ejército, temiendo que el ejército normal, ¿no?, temiendo que pudiera unirse a los sublevados, ¿no?, a los nacionales. Claro. Y lo sustituyeron primero por unas milicias, que eran unas milicias que no eran simplemente gente que, en fin, que le daba un fusil y adelante, ¿no? Claro, iban vertebrados por fuerzas de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto, y también de militares profesionales. Sin embargo, estas milicias, a pesar de todo ello, dieron muy mal resultado. En todo caso, el panorama inicial seguramente habría disuadido de seguir luchando a la gran mayoría de los militares de cualquier país. Franco no lo hizo, porque, bueno, contaba con las tropas de Marruecos, que eran excelentes, pero eran pequeñas, unos 20 y pico mil hombres, ¿no? Eran pequeñas y además estaban aisladas por el estrecho de Gibraltar, estrecho que estaba vigilado por la flota enemiga. Estas cosas las he tratado en los mitos de la guerra civil, ¿no? Porque se ha dicho tantas tonterías sobre ello que, en fin. Y hubo que resolver el problema de pasar fuerzas a la península. Y Franco lo hizo de modo sobresaliente con un arriesgado paso por mar y un puente aéreo, que es al parecer el primer puente aéreo de la historia, que comenzó con los pocos aviones españoles disponibles, más uno alemán que fue requisado, ¿no? También consiguió luego aviones italianos y alemanes que incrementaron el volumen de las tropas transportadas, que siempre fue muy pequeño. Eran aviones pequeños, contaban con pocas, digamos, con pocas plazas, ¿no? Y además tenían que transportar material de guerra. No podían transportar material pesado, indudablemente, pero a pesar de ello, estas tropas consiguieron un éxito estratégico de primer orden, porque asentaron a Queipo de Llano, en Sevilla y en el Andalucía occidental, y claro, eso determinó un poco el curso de la primera parte de la contienda. Porque además consiguieron unir la parte del sur de Andalucía occidental con la parte norte de Mola, que lo dirigía Mola, o sea, de Castilla, en fin, era la parte más extensa, pero tenían un problema muy serio, y es que prácticamente carecían de munición. Entonces, cuando Franco consiguió unir la parte andaluza con la parte castellana, castellana-leonesa, pues aquello resolvió muchísimos problemas. Además, fue una medida muy acertada políticamente, porque permitía que la zona nacional estuviera en contacto con Portugal, y Portugal era un país favorable en principio a los nacionales, ¿no? Por muchas razones, entre otras que Azaña, el gobierno republicano, había intentado subvertir al gobierno portugués. Había intentado subvertirlo, pues, bueno, esto lo cuenta Azaña de una manera indirecta, pero que se entiende bien, ¿no? Había entregado pues armamento a los elementos subversivos portugueses, ¿no?, que habían causado además, puesto bombas y causado muertes, ¿no? Así que, lógicamente, el gobierno de Salazar pues opinaba que era mejor apoyar a los nacionales que a sus contrarios, porque además, claro, en sus contrarios había comenzado una revolución extremadamente sangrienta y de tipo más bien comunistoide,
Digo comunista ID porque en ellos había comunistas, socialistas, anarquistas y era una confusión, pero desde luego era una revolución indudablemente y extremadamente sanguinaria. Bueno, pues esto fue ya un gran éxito de Franco, a pesar de que sus tropas seguían siendo muy escasas, ¿no? O sea, con sus exiguas columnas de legionarios regulares y voluntarios, pues se asentó la Andalucía Occidental, como digo, y fueron derrotadas sucesivamente las columnas enemigas, que eran superiores en número y en artillería, pero no consiguieron, o sea, la calidad de las tropas de África pues eran mejores, ¿no? Y así que en 4 meses, pues estas columnas nacionales se plantaron ante Madrid. Y si hubieran podido conquistar Madrid, seguramente habría terminado la guerra con toda probabilidad, en solo 4 o 5 meses, ¿no? Eran éxitos realmente extraordinarios, ¿no? Que compensaban la inferioridad material con una visión estratégica y una conducción operativa muy buena, ¿no? Excelente. Sí. Pero los revolucionarios hicieron un esfuerzo ímprobo para defender la capital. O sea, pusieron en pie un nuevo ejército regular, dejaron ya las milicias, o sea, no fueron abandonadas de una manera inmediata, pero progresivamente, en favor de un ejército más centralizado, y porque otro problema de las milicias es que cada partido, cada grupo tenía las suyas, y entonces era difícil coordinarse. Bueno, pues ya digo, este ejército estaba dotado de material moderno, muy superior al de los nacionales, gracias a la ayuda fundamental de Stalin. Y era un ejército muy sovietizado desde el principio, el Ejército Popular de la República, como se llamaba, la República cuando habían destruido ellos la República. Pero bueno, esto se sigue diciendo, ¿no? Bueno, pues fue capaz ya de vastas ofensivas y contraofensivas. Y la guerra se hizo entonces irremediablemente larga y fue preciso adaptarse a ella. O sea, Franco tuvo que abandonar el ataque a Madrid. Lo intentó primero directamente y después por Guadalajara y por el Jarama, que no consiguieron sus objetivos, consiguieron avances, pero no lo suficientes para rodear la capital. Por lo cual, Franco decidió dejar aquel objetivo y atacar la zona izquierdista del norte cantábrico, con lo cual afrontaba un riesgo tremendo, claro. Porque podía perder todo lo logrado en torno a Madrid. Que Madrid seguía asediada, ¿no?, por los nacionales, ¿no? Y en el norte, después de una difícil campaña de 7 meses, pues consiguió consiguió una victoria completa, ¿no? Y de paso desbarató los contraataques que intentaron los los rojos, los revolucionarios, que intentaron cerca de Madrid y en Aragón. Lo intentaron varias veces, porque lógicamente se dieron cuenta de que si Franco atacaba al norte, quedaba debilitada toda la zona centro de los nacionales, y trataron de destruirla, ¿no? No lo consiguieron, debido a una resistencia a menudo heroica, ¿no? Bueno, pero la victoria de Franco en el norte, a pesar de todas esas contrariedades o peligros, pues le dotó por primera vez de superioridad material y numérica, por primera vez, desde el principio de la guerra, pero una superioridad muy pequeña. Y además le dotó de una importante base industrial, comercial, ganadera y minera. O sea, las industrias de Bilbao, de Asturias, de toda la ganadería de la zona y su relación con Europa, comercial, etcétera, ¿no? Y esto ya, pues en esta etapa Franco consiguió, ya digo, superar su enorme inferioridad de principio, ¿no? Y a continuación se volvió de nuevo sobre Madrid, porque aunque en aquellas alturas ya la capital no tenía el carácter decisivo que había tenido en 1936.
porque estamos, recuerdo, ya muy avanzado en 1937. Pero a pesar de todo, el bando rojo movilizó nuevas quintas y contestó con una contraofensiva por Teruel. Y Franco, que consiguió, ya digo, esa primera derrota que se puede decir de los nacionales, ¿no?, propiamente hablando, y Franco cambió de plan, dejó a Madrid, reconquistó Teruel y desde allí avanzó hasta el Mediterráneo por Castellón, cortando en dos la zona contraria. En ese momento pareció ya inminente el derrumbe del Frente Popular. Es decir, Franco convirtió una derrota en una victoria estratégicamente muy importante, ¿no? Pero a pesar de que el Frente Popular quedó amenazado de derrumbarse, siguió, aún todavía fue capaz de una gran ofensiva por el Ebro. Esto es importante porque ¿a qué se debió toda esta capacidad de resistencia del Frente Popular que al principio parecía que se iba a derrumbar en la etapa de las milicias y demás, ¿no? Pues se debió al Partido Comunista. El Frente Popular era una alianza, sobre todo de separatistas, de comunistizantes o comunistoides y de anarquistas, junto con unos republicanos de izquierda que hacían el paripé de demócratas, ¿no? Este era el Frente Popular. Y, claro, aquello era una amalgama pues muy difícil de coordinar, muy difícil de imponerles una línea concreta, ¿no?, para todos. Y esto fue lo que consiguió en parte a lo que se aplicó el Partido Comunista, que fue el único que tenía una estrategia política y militar verdaderamente inteligente, aunque venía dictada desde Moscú, pero era inteligente. Y esto fue lo que permitió que el Frente Popular no se derrumbase al llegar los nacionales a Madrid. Es muy importante señalar esto en el libro, por qué el Frente Popular perdió la guerra. Insisto mucho en ello porque casi nunca se ve claramente. O sea, tanto los separatistas como los socialistas como los anarquistas no tenían una estrategia, y menos todavía los republicanos de izquierda, los de Azaña, ¿no? No tenían ninguna estrategia, lo único que querían era sobrevivir como fuera y al coste que fuera, pero eso no es una estrategia inteligente, ¿no? Pero claro, los comunistas tenían que imponerse a todos ellos y se impusieron al estilo comunista, o sea, de una manera empleando el terror contra sus propios aliados, etcétera, ¿no? Lo consiguieron hasta cierto punto, porque cuando se vio claramente que iban a perder a pesar de todo, pues esos aliados se revolvieron y prefirieron rendirse a Franco que rendirse a los comunistas, en definitiva. A pesar de que se les prometía que siguiendo la guerra iban a entrar en la Segunda Guerra Mundial y todo cambiaría, ¿no? Esta era su esperanza, ¿no? Bueno, pues con la ofensiva del Ebro, Franco decidió destruir allí a sus adversarios en una batalla frontal, que fue la mayor de la guerra, y la ganó. Y con ello la guerra quedó por fin solventada. Sobre estos casi 2 años de lucha, después de lo de Madrid, pues cabe hacer varias observaciones. Primero, Franco fracasó ante Madrid, pero no fue derrotado y retuvo la iniciativa. Reaccionó con flexibilidad a cada desafío y convirtió cada ofensiva de su enemigo en un desastre para él. Para el enemigo, para los llamados republicanos. Se le ha acusado de prolongar innecesariamente la lucha, y él mismo habló alguna vez de ello, pero al decirlo hacía de la necesidad virtud, porque el Ejército Rojo supo rehacerse una y otra vez de sus reveses y organizar peligrosas ofensivas, e imaginar que Franco hubiera podido acortar o alargar la contienda a voluntad, pues supone creer militarmente irrisorio al bando contrario, ¿no? Claro. Que de irrisorio no tenía nada, ¿no? Este es un error típico de estrategia de café, que Franco, por supuesto, nunca cometió. La batalla del Ebro, como digo, pues fue el canto del cisne del Frente Popular, porque después el Ejército Nacional derrumbó con facilidad la resistencia roja en Cataluña, roja y separatista,
pero aún le quedaba por conquistar el centro-sureste de la península, que era una extensión muy grande, casi un tercio del país, con buenos puertos, con una marina importante, y defendido por más de 500.000 de soldados y una escuadra, ya digo, una gran escuadra, ¿no? O sea, esto hacía posible, en principio, una resistencia a ultranza durante varios meses. Y eso es lo que querían los comunistas y los socialistas de Negrín, porque esperaban enlazar con la deseada guerra europea, ¿no? Para ellos era un anhelo, ¿no? Que estallara de una vez, ¿no? Por el lado contrario, o sea, por los nacionales, la aplastante superioridad material de que ya disponía Franco después de la batalla del Ebro, pues le habría permitido aniquilar a sus enemigos, aplastarlos, ¿no? Y así lo habría hecho si poseyera el carácter sanguinario que le atribuye la leyenda comunista o Preston y toda esta gente, ¿no? Siempre insisten en lo mismo. Franco quería mucha sangre y tal, al contrario. La guerra civil española fue muy poco sanguinaria si la comparamos con otras muchas guerras civiles del siglo, civiles y no civiles del siglo XX, ¿no? Pero Franco percibió que entre las izquierdas, a pesar de que todavía conservaban una fuerza teóricamente muy importante, pues estaban desmoralizados, había signos de descomposición, y en lugar de lanzarse en tromba contra ellos, pues esperó a que esa desmoralización pues culminase. Y efectivamente, tuvo razón una vez más. Por fin el coronel Casado, el anarquista Cipriano Mera y el socialista Besteiro se alzaron contra Negrín y contra el Partido Comunista, dando lugar a una guerra civil entre ellos. Y poco después, los nacionales pues ocupaban la zona enemiga sin disparar un tiro. No ha solido darse el valor que tiene esta campaña final de Franco, porque la hizo con máxima economía de fuerzas y, por así decir, con verdadera elegancia estratégica. Sabemos, pues, empieza en una situación prácticamente desesperada, en que casi todo el mundo habría abandonado, consigue a lo largo de 2 años ir invirtiendo la situación, ir ganando fuerza contra sus enemigos, y al final, cuando lo tenía todo, para aplastarlos, pues deja que se descompongan internamente y termina la guerra sin disparar un tiro. Así que, si consideramos lo visto, reducir la talla de militar de Franco a mera profesionalidad, como decían muchos, pues suena inapropiado, ¿no? Franco tenía muy buenos profesionales, evidentemente, ¿no? Pero dirigir una guerra, o sea, se necesita más que simple profesionalidad. Él resolvió con sobriedad y con acierto los problemas tácticos numerosos y variados, ¿no? Los problemas estratégicos y los problemas organizativos que se le presentaron, porque, como digo, al mismo tiempo que dirigía la guerra, tenía que dirigir la reconstrucción de un Estado y la reconstrucción de un ejército, porque al principio ni los nacionales ni sus contrarios tenían un ejército propiamente hablando. El ejército del Frente Popular lo organizaron los comunistas y Franco organizó el otro. Tenía además el mismo problema que tuvieron sus enemigos, que eran partidos muy distintos, con aspiraciones muy distintas. También con el franquismo, en el bando nacional, estaban los carlistas, los falangistas, que no se llevaban nada bien, estaban los monárquicos, estaban los partidarios del episcopado, etcétera. Todo esto pues obligó tanto a unos como a otros a imponer una disciplina. Franco consiguió imponerla sin hacer sangre, prácticamente, y los comunistas tuvieron que hacer mucha sangre y despertar muchísimos resentimientos entre sus aliados. Como digo, no perdió casi ninguna batalla, aunque fracasara a veces, y lo que es más esencial, ganó la guerra, ¿no? Y esto no puede decirse de ningún conductor militar europeo o americano del siglo XX. Algunos han ganado la guerra, pero han perdido muchas batallas, o han ganado muchas batallas y han perdido la guerra. Si lo comparamos con la Segunda Guerra Mundial, pues la guerra civil tuvo una escala mucho menor, ¿no? La guerra mundial fue gigantesca, ¿no? Sobre todo en el frente ruso. Pero su carácter, en lo esencial, era semejante.
O sea, los generales alemanes como Manstein, Rundstedt, Guderian, ¿no? Pues fueron seguramente los mejores por su habilidad para manejar grandes unidades, maniobrar en condiciones difíciles, resistir en inferioridad de condiciones y por su aplicación de la guerra relámpago, la guerra de movimiento, la Blitzkrieg, que le llamaban, en la primera fase de la contienda, ¿no? Pero nunca debieron afrontar al mismo tiempo la organización del ejército y del Estado. Ni tuvieron que partir de una inferioridad de medios como la que tuvo que remontar Franco. Y además, las espectaculares victorias alemanas terminaron en terribles derrotas. En cambio, en cuanto a los generales ingleses y useños, como Eisenhower, Montgomery, ¿no? Pues Nos quedan unos 4 minutos, don Pío, ¿eh? sí, bueno, pues vamos ya terminando, ¿no? Pues estos sí, evidentemente, fueron buenos generales, pero no fueron brillantes, ni siquiera brillantes profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque gozaban de tal ventaja material que sus éxitos toman un tono gris. O sea, tenemos, por ejemplo, el desembarco en Normandía, que fue, desde el punto de vista logístico, una gran hazaña, ¿no? Pero claro, era con una superioridad enorme y doble, porque al mismo tiempo estaban atacando los rusos en la operación Bagration, que prácticamente destrozó la columna vertebral del ejército alemán. Y es que fue muchísimo más importante que el desembarco en Normandía, ¿no? Así que claro, con tales ventajas materiales, pues bueno, está bien, hay que saber utilizarlas, porque a veces con grandes ventajas uno es derrotado por otros más hábiles, pero en fin, es así. Los soviéticos pues contaron con jefes de gran nivel, sobre todo Zhukov, o Zhukov, o Zhukov, como se va a llamar aquí, ¿no? Que fue probablemente el general de cualquier país de entonces que acumuló más victorias, pero aún así fracasó o fue derrotado en varias ofensivas. Y una de ellas, pues precisamente la de Krasny Bor, ante la División Azul. O sea, esta fue una ofensiva diseñada un poco al estilo de la de Stalingrado para rodear a grandes unidades alemanas y destruirlas, ¿no? Y uno de sus brazos iba a ser por la zona de la División Azul, en un lugar que se llamaba Krasny Bor, y pues efectivamente lanzaron sobre unos 3.000 españoles que había allí, ¿no? Lanzaron una ofensiva, o sea, con 10 veces más soldados, ¿no? Además con tanques y aviones que los españoles no tenían. Y a pesar de eso, pues no lograron, solo lograron hacer retroceder unos pocos kilómetros a los españoles, 3 o 4 kilómetros, no fue una gran cosa, ¿no? Y nada más, con lo cual era imposible que pudieran rodear más ampliamente al ejército alemán allí desplegado, ¿no? Hasta que hubo una reacción de los alemanes y aquello quedó paralizado, ¿no? Aunque la lucha siguió en frentes por ahí. Esta batalla fue tremenda porque los españoles de la División Azul causaron como 5 o 6 veces o más bajas a los soviéticos hasta hacerles detenerse, ¿no? Y parece ser que en los interrogatorios a los prisioneros consiguieron algunos cientos de prisioneros a quienes se les había acabado las municiones, ¿no? Por esa razón, ¿no? Pues les preguntaban si tenían algún arma secreta que les había conseguido tener tanto éxito frente a ellos, ¿no? Bueno, pues, en fin, como digo, Zhukov fue probablemente el general con más victorias en su haber. Ya antes de la guerra había tenido la victoria en Manchuria, ¿no? Sí. contra los japoneses, ¿no? Entre Mongolia y Manchuria. Y una victoria que fue muy importante porque detuvo a los japoneses y les disuadió después de entrar en la guerra al lado de los alemanes, cuando Alemania invadió. Los japoneses prefirieron lanzarse sobre China, hacia el sur, ¿no? Bueno, pues, hablando de todo esto, la palabra genio es muy subjetiva, es difícil de calibrar quién era un genio militar y quién no, ¿no?
Y Napoleón, por ejemplo, todo el mundo lo considera un genio de la guerra, ¿no? Pero cosechó tantos reveses como victorias y además perdió sus guerras. Claro. Y en cualquier caso, no parece inadecuado ponderar a Franco como el militar español más destacado en al menos 2 siglos, Claro. y uno de los más brillantes entre los europeos del siglo XX. Europeos o americanos, ¿no? Y bueno, pues esto, en este pequeño resumen, que lo he tratado también en libros como Los mitos de la guerra civil, o ahora también en el PSOE en la historia de España, porque claro, fue un enfrentamiento en el cual el PSOE tuvo un papel decisivo al principio, aunque luego los comunistas fueron desbancándoles un tanto, ¿no? Aliándose con Negrín, etcétera. Pues don Pío, tenemos que ir acabando en cuanto pueda. Bueno, pues acabamos ya. Con Sí. esto creo que hemos dado un repaso que permite entender cómo fue la guerra mejor que otras que se pierden en detalles y en anécdotas y en historias, ¿no? Pues Y don Pío, recomiendo porque eso. el Frente Popular perdió la guerra. Muy Eso bien. es. Le mando un abrazo muy fuerte con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Informa Radio, 1 hora con la historia. Muy bien. A Un ver si abrazo lo muy fuerte, don conseguimos. Pío. Un abrazo para todos. Gracias.